estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo y como siempre los jueves tenemos nuestro bloque jurídico. En honor al tiempo voy a pasar a saludar a Pablo Contreras de Juris Maule. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Oye, Pablo, bueno, quedamos pendientes con algunas cosas de la semana pasada que tenía que ver cómo afrontar las deudas. Entonces, ¿te parece si vamos retomando el tema para ir finalizándolo y que la gente ya también vaya tomando las mejores decisiones en este caso? Sí, exacto. Bueno, estuvimos conversando la semana pasada, para los que no lo oyeron o para los que no se acuerdan muy bien del tema. Era una situación de deuda. Básicamente, cómo podíamos afrontar un problema económico que finalmente me llevaba a que yo no pudiese pagar dineros que adeudaba alguna institución financiera. Cuando hablamos de problema económico, hablamos de una deuda con alguna institución que eventualmente va a terminar en una demanda si es que finalmente yo no pago. Conversamos también que cuando yo dejo de pagar una deuda en un periodo superior a 90 días, esto va a pasar a una cobranza judicial y va a terminar finalmente en una demanda que se denomina demanda ejecutiva, ¿ya? Esa demanda aquí, ojo con esto. Una cosa es que ustedes los llamen por teléfono, les manden un mensaje, les manden un correo diciendo que los van a demandar, pero eso no es una demanda, porque eso es una actitud muy común de las empresas de cobranza. O de repente incluso mandan hasta cartas diciéndoles que ustedes tienen una deuda, que tienen que pagar, que están demandados. Eso es para notificarlo solamente. No, eso ni siquiera es una notificación. ¿Tampoco? La notificación, y esto que lo tengan súper claro, es un acto donde, y ojo con esto, pues va a ir un receptor al domicilio de ustedes y les va a dejar una demanda judicial. ¿En qué se puede distinguir una demanda judicial de un documento simple, que a lo mejor es lo que mucha gente no conoce una demanda, por ende no sabe lo que es? La demanda judicial son varios documentos. Uno de ellos es la demanda propiamente tal, donde se individualiza un abogado, sale el nombre de ese abogado, qué es lo que viene a solicitar, sale el nombre de ustedes, la dirección de ustedes, y luego ese abogado en esa demanda va a explicar qué es lo que debe, por qué debe y desde hace cuánto que dejó de pagar. Seguido de esa demanda, que en realidad solo puede redactar cualquier abogado, va a ir algo que se llama la resolución. La resolución es un documento pero ya no emitido por un abogado, sino que emitido por un juzgado, ¿ya? Donde se va a individualizar el número de la causa, va a salir el nombre de la causa y va a tener una firma electrónica avanzada a través de un código de barras, el cual se puede, para que ustedes quieran saber si esto es veraz o no, buscar en la página del Poder Judicial. Ahí mismo va a salir la instrucción donde ustedes lo pueden buscar, porque es un documento electrónico. Entonces, para que sea una demanda, tiene que ser llevado por un receptor judicial, tiene que tener la demanda y tiene que tener la resolución. ¿Qué es lo que va a decir la resolución? Básicamente lo que ustedes deben y que les da derecho al banco, en este caso, a poder embargarles a ustedes. También conversábamos la semana pasada que el embargo es un acto donde el receptor va a solicitar ingresar a la casa e inventariar los bienes. No es el retiro de las especies, no es que se van a llevar las cosas de la casa para que estén tranquilos. Desde acá nace un derecho de ustedes para defenderse. Y si esos bienes no son de ustedes, nace un derecho para este tercero de defenderse a través de una tercería, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener claro. Entonces, si a ustedes les llega una carta, les llega un documento chiquitito que deben, que los van a embargar, eso no es la demanda, ¿ya? Ahora bien, mucha gente dice, me notificaron, ese documento efectivamente está en la casa, pero a mí nadie me lo entregó, yo no firmé en ninguna parte, así que no estoy notificado. Eso es un error, ya tienen que tener súper claro que para poder notificarlos a ustedes, efectivamente la ley señala que el receptor deberá ir al domicilio de ustedes, buscarlos y entregarles personalmente esta notificación. Pero si eso fuese solamente así, entenderían que bastaría con no estar o no abrir la puerta y nunca sería notificado y nunca podría ser demandado. Entonces la ley entrega una segunda solución que se llama notificación por el artículo 44 o por cédula, quizá alguien alguna vez lo ha escuchado, que significa que si ustedes no están en el inmueble, pero abre otra persona y les pregunta, ¿vive aquí Juanito Pérez? Si vive aquí Juanito Pérez, le podrá dejar esa copia de la demanda a cualquier persona que esté en el inmueble mayor de 18 años. Inclusive, si no hay nadie en el inmueble, o ustedes dicen, bueno, yo no voy a abrir la puerta, y como no abro la puerta no van a poder notificarme, el receptor basta con que consulte a vecinos del sector que digan que efectivamente ustedes viven en el inmueble
y les va a dejar la demanda, y aquí hay varias opciones, la puede tirar para adentro, la puede dejar pegada en la puerta, la puede dejar pegada en la reja, y con eso ustedes se entienden por notificados de la fecha en que se deja ese documento. Entonces, ojo con esto, hay mucha gente que dice, a mí nadie me entregó el papel, así que no estoy notificado. No, el plazo comienza a correr, porque recuerden que hay un plazo de 8 días para defenderse desde la fecha de la notificación. ¿Ya? ¿Días hábiles o corridos? Días hábiles, y los días hábiles judiciales son de lunes a sábado, no de lunes a viernes, ¿ya? Y excluyendo obviamente los días feriados y los días domingos. ¿Okay? Entonces, eso para que quede clarito también, porque a veces hay confusión con eso. Sí, hay bastante confusión, así que, o sea, la recomendación que yo les doy, porque igual ahí hay una distinción, que la ley dice que en realidad estos 8 días comienzan a correr desde que soy requerido de pago. Es un tema un poquito más complejo, igual fue tratar de explicar. El requerimiento de pago es el acto donde el receptor, además de notificarlos, les dice a ustedes, señora, usted me debe, o sea, le debe al Banco Chile, por ejemplo, 8 millones de pesos. Y por ende usted tiene que pagarlo. ¿Ok? ¿Tiene el dinero? Lógicamente no, porque es muy poco probable que eso pase, que la persona vaya dentro de la casa y le pase los 8 millones al receptor. Eso no va a ocurrir. Y por ende, desde esas fechas se entienden requeridos de pago, y los 8 días cuentan desde ese requerimiento. Es decir, donde el receptor les dice a la persona, usted debe 8 millones, páguelos, o si no, va a ser embargado. ¿Ya? Ahora, algunos dirán, pero bueno, si no me notificaron personalmente porque yo no estaba en la casa, porque me dejaban el papel en la casa, los 8 días no están corriendo porque no me han requerido de pago. Bueno, la ley tiene una solución, evidentemente, que en el documento que les deje el receptor, en la puerta, o que se lo pase a otra persona, va a decir, queda citado a mi oficina para el día, normalmente el día siguiente, a las 8 de la mañana, para ser requerido de pago. Y si yo no asisto, voy a ser requerido de pago sin mi presencia, y con eso los 8 días comienzan a correr desde esa fecha. En realidad eso es un trámite que, si bien es como súper, podríamos decir, extraño, pero es requisito para que comiencen a correr los días que yo tengo para oponerme, es decir, desde el requerimiento pago. Mucha gente me pregunta incluso, me dejaron esa notita en la casa, me llegó hoy día el documento, tengo que ir mañana a las 8 de la mañana a esa audiencia, porque la gente piensa que es una audiencia. No, no es una audiencia, es solamente una citación a la oficina del receptor, en la cual solo vayan si van a pagar la deuda. Si no van a pagar la deuda, ¿qué es? 99,9% de los casos, porque si no, uno no estaría en esa situación, no hay para qué ir, solamente ese día va a contar este plazo de 8 días. Conversábamos también, y aquí viene la parte que me gustaría que viéramos algunos casos prácticos, que hay distintas situaciones, que a mí me demanden y tengo bienes. Tengo una casa, tengo un auto, y hay otros casos donde no tengo bienes. Entonces, vamos a ver algunos casos prácticos. Me demandan, me llega la notificación a mi casa, pero la verdad es que yo no tengo ningún bien. Vivo en la casa de allegado con mi mamá, con mi suegro, con mi papá, con mi hermana, qué sé yo, y me llega esta notificación de la demanda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, aquí la verdad es que lo que tienen que tener claro es que en un juicio ejecutivo en nuestro país, ya, la regla general es que no existe que yo me voy a ir detenido o voy a cumplir una condena en la cárcel por no haber pagado una deuda, por no haber podido pagarlo. Eso en nuestro país no existe, salvo para situaciones muy especiales como las deudas de cotizaciones previsionales. Sin embargo, la regla general es que si yo le debo una casa comercial, yo no me voy a ir detenido ni preso por no pagar esa deuda. Por ende, ese es el primer miedo que hay que sacarle a la gente, porque muchas veces la gente se preocupa de eso. Lo segundo, si no es mi casa, si no tengo bienes, si vivo de allegado y me notifican de una demanda, están, yo diría, en el mejor escenario posible. ¿Por qué? Porque el objetivo de una demanda ejecutiva es que le tienen que pagar al banco. Si no le pagan al banco, el banco está habilitado para embargar bienes. ¿Cuáles son los bienes que el banco primero va a buscar? Una casa, no tienen casa, autos, no tienen autos a su nombre, y luego son los bienes que están dentro del domicilio donde ustedes viven. ¿Ya? Si ustedes viven de allegados en una casa, evidentemente, y lo más probable es que esos bienes no sean suyos. Entonces la ley establece que si el día de mañana los van a embargar a ustedes, pero no son sus bienes, el dueño del inmueble va a poder reclamar y hacer una tercería y decir, estos bienes son míos, y por ende no van a poder ser sacados de la casa y rematados y finalmente usados para pagar la deuda. Por ende podríamos decir que ese deudor que vive allegado, el que tiene la mayor probabilidad de que no le pase nada dentro de este procedimiento. Luego de eso, si yo vivo en una casa pero arriendo, ahí la situación es un poquito más compleja. Como estoy arrendando, ya no le voy a poder decir al dueño, oye, ¿sabes qué son tus bienes? Porque en realidad sí son mis bienes. En ese caso, a ustedes les van a embargar esos bienes, y aquí van a tener varias alternativas.
La alternativa 1 es que una vez que están embargados, ustedes no pueden sacar las cosas, pero sí pueden defenderse en el juicio ejecutivo. Y aquí va a depender de varios factores que lo conversábamos la vez pasada, si la acción se presentó dentro de plazo, hay un plazo de 1 año para presentar esa demanda en que ustedes tienen que ser notificados. Y ojo, desde que dejé de pagar, no desde la fecha de presentación de la demanda o desde que tuve mi último impago, sino que desde que tuve el primer retraso. Un ejemplo para que, súper práctico acá. Ustedes tenían un crédito de consumo, lo dejaron de pagar los últimos días de febrero del año 2024, trataron de buscar, no los encontraron y finalmente las notificaron ahora el 27 de marzo del presente año. Les llega la notificación. Y ustedes en realidad adeudan cuotas desde todos estos meses. Es decir, la última cuota que adeudan de hecho va a ser la de febrero del 2025. Pero dejaron de pagar en febrero del 2024. Y esto, para que lo recordemos también, el banco no los va a demandar por las cuotas de febrero 2024 a febrero 2025, sino que los va a demandar por la totalidad de la deuda. ¿Por qué? Porque existe esto que se llama cláusula de aceleración, que le permite que en el evento que ustedes dejen de pagar una cuota, normalmente es después de la tercera cuota, les va a acelerar el crédito. ¿Qué significa acelerar el crédito? Que les va a cobrar la deuda completa. Entonces, ¿cuándo dejaron de pagar ustedes por los efectos prácticos? En febrero del 2024. Si transcurre más de 1 año entre la fecha en que ustedes dejaron de pagar y la notificación, ustedes pueden pedir algo que se denomina la excepción de caducidad o prescripción de la acción ejecutiva, porque el banco o la institución financiera tiene un plazo de 1 año para demandarlos y notificarlos dentro del proceso. Si no lo hace, se puede cerrar esta causa. Ojo con esto, se puede cerrar, pero no significa que ustedes no le deben al banco. Durante el resto del plazo, para completar los 5 años, ustedes tienen una deuda que la ley declara ordinaria. ¿Qué significa eso? Que los van a poder demandar, pero no les van a poder embargar bienes. Y la regla general, la verdad, es que cuando ustedes, la deuda ya deja de ser ejecutiva, es decir, no les pueden embargar bienes, normalmente estas instituciones no los demandan o los llaman para buscar un acuerdo, y aquí es cuando ustedes van a poder, por ejemplo, lograr un acuerdo bastante mejor con la institución financiera que se hubiesen ido a renegociar directamente. Ese es el primer caso que encontramos, que quizás podríamos decir que es como el más sencillo de todo. Un caso un poquito más complejo es, me demandan, pero tengo bienes. Tengo una casa, por ejemplo. A lo mejor no directamente la casa donde vivo, tengo un terreno, tengo una casa que arriendo, o la misma casa donde estoy viviendo. Aquí tenemos 2 escenarios que son completamente distintos. Tenemos el escenario 1, donde ustedes son dueños de una propiedad, les notifican de la demanda, pero no les han embargado esa propiedad. O tenemos el otro escenario donde me notificaron y me embargaron inmediatamente esa propiedad. En el escenario 1 mucha gente me pregunta, ¿y qué puedo hacer en ese caso? ¿Puedo yo, por ejemplo, vender mi casa? Perfectamente, mientras no esté embargado, ustedes pueden libremente disponer de todos sus bienes, ya sea venderla a un tercero o pueden transferirla a otra persona. Entonces, no hay una limitación por el hecho de que ustedes estén demandados, si ustedes tienen bienes, de poder transferir esos bienes. ¿Cuándo ustedes van a estar limitados? Cuando les embarguen ese bien o les embarguen esa propiedad. En ese caso estaríamos hablando ya de una propiedad que no se puede transferir. ¿Y cuál es el objetivo de ese embargo? Que esa propiedad después el banco o la institución financiera la va a poder sacar a remate para hacerse pago de la deuda que ustedes tengan con la institución financiera. Aquí nuevamente tenemos varias posibilidades, porque mucha gente me dice, ya, pero es que esa casa no es mía porque es del banco. Entonces, aquí hay algo que también que hay que desmentir, que es un mito que mucha gente dice, no, es que la casa la adquirí por subsidio serbio, es que la casa es del banco porque tiene crédito hipotecario, por ende no hay forma de que me la rematen porque no es mía. Eso no es así. Si ustedes adquieren una casa con crédito hipotecario, la casa es de ustedes. Lo mismo que pasa cuando ustedes adquieren un vehículo con algún crédito de consumo o algún crédito de institución de esta que se dedican al préstamo de vehículos. Les van a hacer una prenda sobre ese auto. Pero eso no significa que el auto y esa casa es de ustedes y puede ser perfectamente embargada por otras personas o por una institución financiera. La diferencia de lo que va a ocurrir cuando la casa es completamente de ustedes es que esta institución va a tener que notificar, por ejemplo, al banco con el que ustedes tienen el crédito hipotecario de que les va a rematar la propiedad. Y aquí el problema se multiplica por 2 o por 3. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo le debo 5 millones de pesos a esta institución financiera, la que me embargó la casa. Pero al banco le debo, 50, 60, 70 millones porque le debo el crédito hipotecario. Pero un crédito hipotecario que yo pago en cuota y me quedan 15 años todavía por pagar. El tema es que cuando a esta institución financiera le notifiquen de que yo tengo una deuda y que la propiedad se embargó, se va a hacer parte en el proceso y la ley dice que tiene el derecho de
a cobrar todo su crédito hipotecario como si la deuda estuviese vencida. Entonces, claro, cuando yo tengo una deuda y me embargan una propiedad que tiene crédito hipotecario, el problema se multiplica por varias veces. ¿Por qué? Porque van a notificar al banco de que yo le debo. Entonces, el escenario más complejo es que ustedes los embarguen y que les vayan a rematar una propiedad que tiene crédito hipotecario. Porque ese otro acreedor también se va a hacer parte en el proceso y va a querer cobrar su crédito porque obviamente no va a querer perder la deuda que ustedes tienen. Porque si les rematan la propiedad, pierden la garantía. Si ustedes dejan de pagar, no hay cómo cobrarle. Entonces, ahora, ¿tiene solución? Sí, todo tiene solución. De partida siempre, o poner excepciones, que esta posibilidad de defensa dentro del plazo de 8 días. Pero supongamos que yo tengo el miedo de que me vayan a rematar la propiedad. ¿Un abogado puede ayudarme? Aquí hay que ser súper honesto en muchas cosas. Si la demanda está bien interpuesta, se interpuso dentro de los plazos, se notificó dentro de los plazos, no tiene error, efectivamente yo debo esa cantidad de dinero, un abogado no les va a poder hacer un milagro y desaparecer la deuda. Pero sí puede hacer algo que mucha gente nos pide en el día a día, es yo puedo pagar, pero necesito, dame 4 meses, dame 6 meses, dame 8 meses, porque yo puedo juntar ese dinero que debo. ¿Puedo hacerlo? Sí. Hay muchos mecanismos para poder retrasar este juicio ejecutivo, para en el fondo poder comprar tiempo, para que este deudor pueda solucionar la situación financiera por la que está pasando. O incluso de repente por un familiar le puede prestar el dinero. Entonces hay soluciones. Realmente la cantidad de veces que uno llega al remate de la propiedad son mínimas. Siempre hay soluciones. Pero aquí la recomendación que yo siempre le digo a la gente es no llegue cuando la propiedad ya está para remate para un mes más, porque ahí seguramente no hay mucho que hacer. De repente hay algunas cosas que se pueden hacer, pero no es siempre y no es seguro. Llegue al inicio, cuando le notifican recién la demanda, porque ahí hay varias opciones para poder incluso ganar el juicio o ir retrasando el proceso para en definitiva poder ayudar a la persona y que pueda solucionar su problema económico. Finalmente, tengo otros casos bien prácticos. Ejemplo, sí, yo tengo una casa, pero la verdad es que, y tengo una deuda, pero estoy casado y la casa está adquirida dentro de la sociedad conyugal. Tenemos distintos escenarios. Por ejemplo, si mi señora tiene una deuda, ¿nos pueden embargar esta propiedad que es de la sociedad conyugal? La regla general es que no, y por varios motivos. Primero, porque es muy complejo poder encontrar una propiedad de esta persona que está casada. Segundo, normalmente no se procede contra los bienes de la sociedad conyugal, sino que contra los bienes propios. Pero no es imposible que la mujer casada en sociedad conyugal que tiene una deuda y que la propiedad está a nombre del marido le puedan embargar la parte o cuota que tiene. Ahora, ¿por qué no es algo tan común? Porque es poco efectivo rematar la mitad de una propiedad, evidentemente. O sea, ¿quién va a querer adquirir la mitad de un bien inmueble? Ahora, al revés, el marido contrajo la deuda y la propiedad está a nombre de él. ¿Pueden rematarle la propiedad completa? Sí, pueden rematarle la propiedad completa. Hay una solución si estamos en esta situación económica compleja, yo tengo bienes, es el cónyuge, el marido el que tiene las deudas, en el que yo pueda a lo mejor solucionar y ayudar a mi mujer de que pueda en el fondo no ser rematado estos bienes. La verdad es que la regla general, lo que se puede hacer antes de que sean embargados e idealmente también antes de que los demanden, ustedes pueden liquidar la sociedad conyugal. ¿Qué es eso? Cuando ustedes se casan en un régimen de sociedad conyugal, ya ustedes pueden cambiar ese régimen matrimonial por el de separación de bienes. La ley permite hacerlo una vez, cambiar este régimen matrimonial. ¿Y qué pasa? Que cuando ustedes cambian el régimen matrimonial, significa que queda algo que se denomina la comunidad de bienes. ¿Qué es la comunidad de bienes? Los bienes que quedaron de la sociedad conyugal que ya terminó. Entonces, pueden ustedes, en el marco de esa liquidación de la sociedad conyugal, adjudicarle íntegramente los bienes a la mujer con el objetivo de proteger los bienes de las deudas que a lo mejor contrajo el marido. Y cuando ustedes hagan eso, los bienes van a pasar a nombre de la mujer y cuando eventualmente si el marido ya no pudo pagar sus deudas, lo van a embargar, pero no van a encontrar que no tiene bienes porque fueron cedidos a la mujer y eso es perfectamente legal y legítimo porque evidentemente normalmente hay una postergación de la mujer donde se dedicó al cuidado de los hijos y ustedes pueden ceder en la mitad que ustedes tienen a título de esta eventual compensación económica. Entonces, también hay una solución, pero nuevamente, esta solución no es cuando yo ya estoy hasta el cuello notificado y embargado. Es mucho antes de que yo empiece con esa situación, porque la gente tiene que tener claro, y es por eso que yo cuando partimos el capítulo anterior les decía, lo primero y lo más importante antes de que afronten este proceso es conocer sus deudas.
y conocer su capacidad económica. Y yo creo que aunque ustedes con un lápiz y papel se pueden dar cuenta inmediatamente que a lo mejor de aquí a fin de año o de aquí a unos meses más no van a poder pagar sus deudas. Y es ahí donde tienen que tomar decisiones de cómo van a afrontar este proceso y cómo van a reorganizar su patrimonio para eventualmente protegerlo frente a esta insolvencia que ustedes pueden caer en el futuro. Y también decidir a quién dejar de pagarle, porque sabemos que también cada institución es distinta a enfrentar una deuda. Efectivamente. Sí. Por ejemplo, conversábamos la vez anterior que ustedes pueden tener, ya supongamos que se ven en una situación en que ya no pueden solventar los gastos, las deudas que tienen. ¿Pueden ustedes decidir a quién pagarlo? Bueno, perfectamente. Y las consecuencias van a ser diferentes dependiendo de a quién le van a dejar de pagar. No es lo mismo deberle a una casa comercial que deberle a una institución financiera. No es lo mismo dejar de pagar un crédito de un vehículo que dejar de pagar el crédito hipotecario. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Porque la casa, si ustedes la dejan de pagar el crédito hipotecario, por mucho que ustedes transfieran la propiedad, la ley dice que el banco puede sacar a remate la propiedad de manos de quien esté. Ya sea que se lo transfieran a su señora, que se lo transfieran a Juanito, a Pedrito, da lo mismo, el banco igual la va a poder sacar a remate, sin importar que la transfieran. Y además, evidentemente, una casa no se puede ocultar, la casa se va a rematar y, y se las van a quitar y los van a sacar del inmueble. Mientras que en el caso de un vehículo la situación es distinta, porque si bien es efectivo que al igual que las propiedades que se embargan en el conservador de bienes raíces, ustedes les van a embargar un vehículo por ejemplo, en el registro civil, pero eso no significa que les van a quitar el vehículo, pues son dos cosas muy distintas. Porque una cosa es embargarlo, y se acuerdan que después hablábamos de otra cosa, es el retiro de la especie. Las propiedades no, porque las propiedades están ahí físicamente y no van a salir caminando. Mientras que un vehículo efectivamente puede no estar en el lugar donde debiese estar. Y si el vehículo no es encontrado por el receptor judicial que va a retirar las especies, el embargo no va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque el vehículo ustedes lo van a poder seguir teniendo. Incluso hay mucha gente que vende vehículos que están actualmente en prenda y en estricto rigor no es ilegal vender un vehículo que está en prenda. Lo que pasa es que lógicamente uno entiende que al momento de adquirir un vehículo que está en prenda no se va a poder hacer la transferencia en el registro civil y tampoco este vehículo va a tener una deuda asociada. Y obviamente el riesgo lo asume quien compra ese vehículo, pero actualmente no es ilegal hacerlo. Hay un proyecto de ley hoy día para declarar ilegal las transferencias de vehículos que no se hagan por el registro civil y que tengan prenda, pero eso no tiene por objetivo en realidad perseguir a la gente que vende un vehículo que tiene una deuda, sino que es porque ha sido una manera muy común de hacer estafas con este tipo de vehículos. Hay muchos vehículos que son clonados, incluso que los venden de esa manera y dicen no, es que tiene prenda, pero en realidad la patente es clonada de otro vehículo que efectivamente existe y que tiene una deuda y que tiene una prenda, pero en realidad este es un vehículo clonado y la justificación que dicen estos delincuentes de que no pueden transferirla es porque tiene prenda, pero en realidad no corresponde a ese vehículo. Entonces hay también un consejo que aprovecho de pasarles. Si ustedes van a comprar un vehículo con prenda y que no les pueden transferir, la recomendación es no solamente revisen la patente, sino que revisen los números de serie del vehículo, los números de VIN que pueden encontrar en el motor y en el chasis. ¿Por qué? Porque la única forma de contrastarlo es el certificado de anotaciones vigente del vehículo, Exacto. donde van a encontrar esos números con los del vehículo. Si ustedes compran un vehículo en esas condiciones y no se dan cuenta que ese vehículo era robado probablemente, lo que va a pasar es que ustedes no solo les van a quitar el vehículo, que eso es como lo peor, porque obviamente pagué X dinero por un vehículo que aparte me lo quitan, dinero que probablemente nunca voy a recuperar porque era de delincuentes que en realidad no los van a encontrar, pero lo más complejo incluso que eso es que los van a formalizar por el delito de receptación. Efectivamente, también quedan como imputados en ese sentido, no se libra, pierden todo. Exacto, el dinero y además imputado. No, O sea, qué peor. terrible. Oye, Pablo, bueno, llegamos al final, nos quedó, yo sé que tú podrías estar hablándonos una hora de corrido y vamos a tener más espacio, pero llegamos al final de nuestro programa. Mira, si la gente se ve enfrentada a este y otros problemas, me gustaría que hagan la invitación siempre para que puedan hacer las consultas y agendar una cita en Juris Maule. Sí, mira, nos pueden contactar a través de nuestra página web, que es www.jurismaule.cl, está apareciendo ahí en pantalla. Por ahí nos pueden escribir por WhatsApp, nos pueden llamar por teléfono y pueden agendar una entrevista. Puede ser presencial, puede ser por llamada, puede ser por videollamada. La verdad es que la gente está prefiriendo harto últimamente las videollamadas, porque es más cómodo. Esta primera entrevista es gratuita. Si a ustedes finalmente, dentro del problema que tienen, les interesa tomar el caso, les vamos a dar un presupuesto y ya con eso van a poder ir abonando en cuotas, que también es una facilidad que nosotros damos. Mira, ahí está en pantalla entonces, ahí está el banner que dice solicita tu asesoría y es muy amigable, muy fácil, así que
para que usted pueda contratar los servicios de Juris Maule y conocerlos también, los distintos también áreas donde ustedes trabajan. Así que excelente dato, 10 de 10. Pablo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Nos volvemos a ver la próxima semana si todo sale bien. Bueno, cuídate mucho y gracias nuevamente por tu tiempo y por traer estos temas que son tan importantes para nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Perfecto, y de esta forma nosotros comenzamos a finalizar nuestro matinal. Muchas gracias por su sintonía. Yo comienzo a prepararme porque a las 14 horas vamos con noticias y por supuesto vamos a tener lo más probable novedades de lo que va a ser este control de detención de las 7 personas también que fueron detenidas ayer en lo que fueron las manifestaciones de pescadores. Así que eso, cuídense mucho y nos vemos ahí en menos de 2 horitas.